Valvulopatías. Vamos empezando con las dos más importantes, estenosis aórtica y estenosis mitral. Estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente hoy en día. La más frecuente. Ya cambió de color. Ya. Es la valvulopatía más frecuente en países industrializados. ¿Cuál es la causa más frecuente? Degenerativa. La más frecuente. Después tenemos otras causas, sí, por válvula aórtica bicúspide. ¿Dónde es más frecuente la válvula aórtica bicúspide? ¿En qué cardiopatía congénita es más frecuente la válvula aórtica bicúspide? En la coartación de aorta. Entonces, la fisiopatología, ¿cómo entendemos la estenosis aórtica? Si hablamos de estenosis, que existe una obstrucción en la salida, vamos a ver acá, la válvula aórtica, vemos que es una válvula aórtica que no se abre bien. Entonces, como es una válvula aórtica que no se abre bien, no permite que la sangre del ventrículo izquierdo salga hacia la aorta de una manera adecuada. Entonces, lo que vamos a observar es que el ventrículo izquierdo va a tener que aumentar la presión intraventricular, va a tener que aumentar la masa muscular, es decir, generar hipertrofia ventricular, con lo cual aumenta la presión intraventricular para poder hacerlo con más fuerza, bombear con más fuerza sobre esta válvula que está prácticamente cerrada. Entonces, ese va a ser el mecanismo por el cual funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en un paciente con estenosis aórtica? 3 síntomas fundamentales explicados por esta fisiopatología. Síncope, disnea y angina. El popular DAS. ¿Y por qué voy a sentir esto? Síncope, porque no sale bien la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces va a haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Disnea, en segundo lugar. ¿Por qué? Porque si el paciente, en este caso el ventrículo izquierdo, está sometiéndose a altas presiones para lograr bombear la sangre hacia la aorta, toda esta sangre se acumula. Hay mucha sangre que se acumula. Entonces, esta sangre que se acumula porque no logra salir a través de la aorta, se acumula en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y a nivel pulmonar. Entonces vamos a tener congestión pulmonar, que es muy típico de los pacientes con estenosis aórtica severa. Y en tercer lugar, angina. La angina lo podemos explicar por dos mecanismos bastante sencillos. Si no sale la sangre hacia la aorta, ¿cómo va a estar las coronarias? Van a recibir también menos sangre. Así como el cerebro recibía menos sangre, las coronarias también van a recibir menos sangre, porque hay menos sangre que sale a través de la válvula aórtica. Y en segundo lugar, este ventrículo es un ventrículo hipertrófico, es un ventrículo que trabaja de más, es un ventrículo grueso, que soporta mayor presión intraventricular. Entonces va a existir una isquemia relativa a nivel subendocárdica. ¿Por qué? Porque los vasos... Recordemos que normalmente existe la irrigación es de epicardio a endocardio, pero si existe un aumento de presión a nivel intraventricular, va a existir una disminución aún más del flujo a nivel de la zona subendocárdica. Entonces el paciente va a sentir por cualquiera de estos dos lados angina. Entonces es algo que se va a explicar en este grupo de pacientes. Además, un grupo de ellos, del 30 al 40%, pueden tener arteriosclerosis coronaria. Entonces ya explicamos cuál es la clínica. ¿Qué es lo que voy a observar en el examen físico? Esto. Un soplo sistólico entre el primero y el segundo ruido, que suele ser un soplo romboidal, increscendo, decrescendo. Entonces, esta es la característica típica de los pacientes con estenosis aórtica. Y además se puede asociar un cuarto ruido. ¿Cuál es la traducción clínica del cuarto ruido? La contracción auricular. ¿Y por qué va a estar habiendo contracción auricular? El aumento de la contracción auricular, ¿no? ¿Por qué voy a estar observando mayor contracción auricular? Porque recordemos que la aurícula está contrayéndose contra un ventrículo hipertrófico, marcadamente hipertrófico. Entonces son características que puedo observar en los pacientes con estenosis aórtica. Lo típico, que este soplo sistólico romboidal lo escuche en van,
en banda presidencial, la típica banda presidencial. Le van a decir así: paciente que ingresa por angina, angina al esfuerzo físico. Durante el examen se ausculta un soplo sistólico increciendo, decreciendo a nivel del foco aórtico que se irradia hacia el cuello y se irradia hacia la axila. Esta irradiación típica es otra de las características de los pacientes con estenosis aórtica. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser... El diagnóstico va a ser tener que hacer un ecocardiograma. En la mayoría de las valvulopatías, el diagnóstico siempre va a ser por el ecocardiograma. Puedo utilizar otras herramientas, como el cateterismo cardíaco, pero el ecocardiograma constituye siempre el diagnóstico de elección. Y el electrocardiograma transtorácico, ni siquiera tiene que ser un ecocardiograma transesofágico. Un ecocardiograma transtorácico, y que hacemos si simplemente colocamos el transductor encima de la piel, es el examen de elección para todas las valvulopatías, independientemente de qué tipo de valvulopatía sea, porque me va a permitir saber la severidad de la valvulopatía y de acuerdo a eso indicar el tratamiento. Me va a permitir saber cuál es la etiología, si es en el caso de estenosis aórtica es degenerativa, que es la causa más frecuente, o si es por una válvula aórtica bicúspide, y de acuerdo a eso también definir el tratamiento. Entonces, es el tratamiento de elección para todos. En el caso, como les dije, para el tratamiento, si la estenosis aórtica es severa, tengo que cambiar la válvula. Y el cambio de la válvula lo puedo hacer por una estrategia que se llama TAVI, que es un tratamiento mínimamente invasivo, o por cirugía. Cualquier causa que no sea severa, simplemente observación. Pero acá no existe tratamiento que, por ejemplo, dándole esta pastilla va a lograr resolver. La estenosis aórtica severa siempre se trata cambiando la válvula, ya sea de manera quirúrgica o ya sea por ese procedimiento menos invasivo que se llama TAVI. Entonces, vamos con la estenosis mitral. La estenosis mitral se consideraba anteriormente la valvulopatía más frecuente para los países de bajo y de mediano ingreso. ¿Por qué? Porque la cardiopatía reumática, a consecuencia de la faringitis estreptocócica, solía depositarse más en frecuencia a nivel de la válvula mitral, generando estenosis mitral. No digo que solo se deposite ahí, se puede depositar en varias de las válvulas, pero el depósito preferente es a nivel de la válvula mitral, generando estenosis mitral. Entonces, dentro de las etiologías de la estenosis mitral, como dijimos, la más frecuente es la cardiopatía reumática. Podemos tener alteraciones mixomatosas también, pero de largo se lleva. Y también podemos tener causas degenerativas. Pero a diferencia de la estenosis aórtica, no suele ser la primera causa. La primera causa suele ser la cardiopatía reumática. En la fisiopatología, lo mismo. Vamos a tener una obstrucción a nivel de la válvula mitral. La sangre no va a pasar bien de la aurícula al ventrículo izquierdo. Va a haber un retraso en el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. ¿Qué suele pasar con estos pacientes? Que la fracción de eyección suele estar ok. Porque el problema no va con el ventrículo, el problema va con que la aurícula no puede bombear la sangre. ¿Y no lo puede bombear a dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, muchos de estos pacientes, el síntoma principal que van a tener a consecuencia de esto es que la aurícula va a empezar a dilatarse. Vamos a ver megas aurículas. Porque la sangre se viene a depositar en este lado. Y también a nivel pulmonar, de nuevo. Entonces, fracción de eyección ok, vamos a presentar que el paciente puede tener síncope, sí, porque hay disminución del flujo anterogrado, disnea, que también es propio. Muchos de ellos van a cursar con hemoptisis, que esto no es propio de la estenosis aórtica, sino de la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque el acúmulo de sangre a nivel de la parte pulmonar es tal que empieza a generarse algunas laceraciones en los vasos adyacentes. Entonces el paciente puede presentarse con hemoptisis. Entonces estos son los síntomas más frecuentes que vamos a observar en los pacientes con estenosis mitral. ¿Cuál es la manifestación en el examen físico? En el examen físico vamos a tener un soplo en barra. Diastólico. Porque el problema es en el llenado del ventrículo izquierdo, no es en otra
parte. Entonces, el soplo diastólico lo vamos a encontrar en la diástole, en barra, usualmente precedido por lo que llamamos un chasquido de apertura, que es el momento donde se abre la válvula mitral. Y vamos a ver este soplo en barra. ¿Cuál es la característica? Que si el paciente mantiene ritmo sinusal, vamos a poder tener esto, lo que llamamos de alguna forma el refuerzo. Un refuerzo presistólico, que muchas veces es audible ¿con qué? Con el diafragma del estetoscopio a nivel de la axila. A medida que va aumentando en severidad la estenosis mitral, el soplo se va haciendo más de mayor duración. Y cuando existe ausencia de la contracción del nodo sinusal, o sea, ausencia de la contracción auricular ordenada, fisiológica, y el paciente entra en fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente con la estenosis mitral, ya se va a perder este refuerzo presistólico. Ya no existe este refuerzo presistólico. Entonces, el diagnóstico, ecografía. El tratamiento, de acuerdo a la severidad, aquellos que son severos, siempre va a ser quirúrgico. O, acá vamos a tener estenosis mitral. Si es severa, vamos a tener que hacer o un tratamiento quirúrgico o una valvuloplastía. ¿Cómo lo decido? Porque en el quirúrgico sí o sí cambio la válvula, pero en la valvuloplastía solo logro abrir la válvula que está estenótica. Esta valvuloplastía lo voy a hacer de acuerdo a un score. De nuevo, score ecocardiográfico. Vemos la importancia de la ecografía en cualquiera de las valvulopatías. Entonces, este score ecocardiográfico, que se llama score de Wilkins, incluye una valoración anatómica de cómo se encuentra la válvula mitral. Si la válvula mitral no está tan calcificada, si es una válvula mitral que tiene algunas características de apertura favorables, en las cuales la puntuación es menos de 8 puntos, voy a preferir una valvuloplastía. Y en el caso de que fuera un cambio quirúrgico, pues el paciente ya se procede a cambiar ya sea una válvula biológica o una válvula mecánica. Eso lo veremos también más adelante. La insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica, ya para acabar el tema de valvulopatías. En el caso de insuficiencia mitral, podemos tener insuficiencia mitral aguda y crónica. La aguda, la causa más frecuente, vamos a tener las causas isquémicas, como dijimos, la disfunción del músculo papilar, podemos tener causas como endocarditis, que van a generar una ruptura del músculo papilar, y dentro de las causas crónicas, las causas más frecuentes que vamos a tener, las causas mixomatosas. También tenemos insuficiencia mitral secundaria por disfunción del ventrículo izquierdo. Prolapso de la válvula mitral, donde se encuentran las etiologías mixomatosas. Prolapso, válvula mitral. Bueno, vamos. Entonces, esa es la etiología. La fisiopatología, ¿qué va a suceder? Entonces, la válvula mitral no es un problema que se abre mal, sino es un problema que se cierra mal. Y como se cierra mal, en el momento de la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se está contrayendo, en vez de llegar hacia la aorta, también se va hacia la aurícula izquierda. Entonces, la sangre regresa hacia la aurícula izquierda. En el caso que sea una insuficiencia mitral aguda, es pobremente tolerada. Y en el caso que sea una insuficiencia mitral crónica, siempre es un poco más tolerada. Y bueno, como le dije, las causas, las etiologías son distintas para cada uno de los efectos. Entonces, en este caso vamos a tener que muchas veces el paciente va a tener una fracción de eyección también sobreestimada. Porque al final lo que no estamos viendo es que la sangre no solo se va por la aorta, sino también se va hacia la aurícula izquierda. Y esto justifica que el volumen telesistólico sea un volumen bajo. Entonces es una fracción de eyección usualmente sobreestimada, que cuando corregimos la insuficiencia mitral, ya sea cambiándolo, reparándolo, vamos a observar una fracción de eyección marcadamente más reducida. Vamos a tener también una dilatación de la aurícula izquierda y los síntomas más frecuentes va a ser la disnea. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser un soplo sistólico decrecente.
Como vemos, por ejemplo, acá, entre el primero y el segundo ruido, vamos a tener el soplo sistólico en decrescendo, que justamente porque va disminuyendo progresivamente la presión intraventricular durante la sístole, pero de nuevo, durante la diástole, todo este exceso de sangre que se acumuló en la aurícula va a regresar de nuevo al ventrículo. ¿Y cómo lo escucharemos? Como un tercer ruido. Soplo de hiperflujo, por un tercer ruido o ritmo de galope. Entonces, en la insuficiencia mitral es frecuente encontrar un ritmo de galope, a diferencia de la estenosis mitral. En la estenosis mitral no hay forma que encuentre un ritmo de galope porque no va a existir un buen flujo de aurícula a ventrículo izquierdo. A diferencia de la insuficiencia mitral, el exceso de sangre que recibió durante la sístole en la aurícula lo va a regresar durante la diástole y esto lo vamos a encontrar como ritmo de galope. Lo típico es que igual vamos a encontrarlo a nivel de la axila, en el foco mitral, pero si irradia, lo vamos a escuchar con el diafragma y se va hacia la axila. De las características de las otras etiologías de la insuficiencia mitral vamos a tener el prolapso de la válvula mitral. ¿Por qué es importante esto? Dentro de las etiologías, el prolapso de la válvula mitral es una causa mixomatosa que origina el tema de la insuficiencia mitral. Puntos importantes a recordar con el prolapso de la válvula mitral que genera la insuficiencia mitral. Es que la mayoría de los soplos, cuando tenemos de manera fisiológica, los soplos aumentan cuando el paciente aumentan en duración con el aumento de la precarga. Y cuando tenemos que efectos, por ejemplo, disminución de la precarga, disminuyen en duración. Lo opuesto sucede con la poscarga. Si yo aumento la poscarga, vamos a tener que, en cuanto a la duración, van a disminuir. Entonces, en este caso vamos a ver que en el soplo del prolapso de la válvula mitral, cuando yo aumento la precarga, por ejemplo, en este grupo de pacientes cuando están en decúbito supino, ahí aumento la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, el soplo es de menor duración. Si yo disminuyo la precarga, por ejemplo, en un estado de bipedestación, cuando disminuye el retorno venoso y disminuyo la precarga, los soplos se hacen a la inversa, de mayor duración. Entonces, cuando aumenta la precarga, disminuye la duración del soplo, y cuando disminuyo la precarga, aumento la duración. En la poscarga, vamos a ver un acortamiento del tamaño del soplo. Eso es característico tanto del prolapso de la válvula mitral como de la cardiomapatía hipertrófica. Todas las condiciones que disminuyan la precarga en este grupo de pacientes van a aumentar la duración del soplo. Van a ser, si el paciente está más hipovolémico, voy a escuchar mejor el soplo. Entonces, si el paciente está parado, voy a escuchar mejor el soplo. Si el paciente está echado, voy a escuchar menor el soplo. Y esto es propio del prolapso de la válvula mitral y la cardiomapatía hipertrófica obstructiva. Son dos mecanismos, son dos entidades que tienen completamente distinto el mecanismo de los efectos tanto por la precarga y por la poscarga. Eso es importante que lo sepan porque justamente sí es pregunta de examen. Porque te dice, el paciente ante actitud al levantarse, a apostar una posición de sedestación, se observa de que el soplo aumenta en intensidad. Entonces tú ya pensarás en estas dos entidades. El tratamiento en su mayoría va a ser o la reparación de la válvula o el cambio.
va a depender de la técnica quirúrgica. Y por último, vamos con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, al igual que la insuficiencia mitral, estas dos valvulopatías también puede ser aguda o crónica. Siempre que es aguda es menor tolerada, siempre que es crónica es mayor tolerada. En el caso de aguda, la causa más frecuente son las endocarditis infecciosas, puede ser un síndrome aórtico agudo, y en las causas crónicas podemos tener por degenerativas, igual, dilataciones de la raíz aórtica, y en las cuales incluimos las aneurismas. O endocarditis infecciosa igual, en un contexto más crónico. En la fisiopatología, ¿cuál es el problema con el tema de la válvula aórtica? Que no va a ser un problema de apertura, de nuevo, va a ser un problema en cierre. Entonces, si es un problema en cierre, todo lo que salió durante la sístole va a regresar en la diástole. Y justamente lo que vamos a ver es que es un ventrículo que va a recibir mayor cantidad de sangre durante el llenado diastólico. Es un ventrículo que generalmente, a diferencia de la estenosis aórtica, que solían hipertrofiarse, aumentar su masa ventricular para lograr eyectar la sangre a la aorta, estos ventrículos van a ser ventrículos dilatados. Por eso vamos a tener algo que se llama la hipertrofia excéntrica, a consecuencia de la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, la característica o el síntoma más usual va a ser la disnea. La clínica. En el caso de la clínica vamos a tener en el examen físico el soplo más característico, vamos a encontrar tanto en el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal izquierdo o en el foco de Ehrb. En el caso de que comprometa la raíz aórtica, vamos a tener que el soplo se va a escuchar mejor a nivel del segundo espacio intercostal derecho. Y en el caso, en el foco de Ehrb, suelen ser problemas meramente de la válvula. El foco de Ehrb ya sabemos que está a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el soplo de la insuficiencia aórtica? En el soplo de la insuficiencia aórtica vamos a tener un soplo diastólico decreciendo, porque a medida que va disminuyendo la presión intraventricular, y que además, en el momento que retorna hacia el ventrículo izquierdo, puede generar de que una de las válvulas mitrales no se abra bien. Por eso podemos tener una estenosis mitral relativa. Esta estenosis mitral funcional, porque el chorro de sangre está evitando que la válvula mitral abra de manera correctamente durante diástole, nos va a explicar el soplo de Austin Flint. Entonces, el soplo de Austin Flint es la estenosis mitral funcional por la insuficiencia aórtica. ¿Y qué vamos a encontrar en el siguiente, durante la sístole? Que en la sístole pues va a haber una estenosis aórtica relativa por un soplo de hiperflujo. Va a haber mayor cantidad de sangre del ventrículo izquierdo que va a ser bombeado a través de la válvula aórtica a la aorta, y esto genera de alguna forma algún grado de estenosis relativa. Entonces, ¿pero qué es lo más característico? Por favor, llevémonos lo del soplo de Austin Flint. El diagnóstico en todos ecocardiografía. El tratamiento puede ser un cambio si solo compromete la válvula aórtica, de la válvula aórtica, o reparación de la válvula aórtica, o si compromete la raíz y aorta ascendente, cambio también de la raíz y de la aorta ascendente.